de 10. Bueno, 1 Timoteo 1, 12 y 13 vamos a tocar en este día. Vamos a tocar esos versículos nomás. Quería avanzar mucho más, pero en realidad hay cosas puntuales acá que me interesan dar. Entonces vamos a tocar esos puntos. Y dice en 1 Timoteo 1, 12 y 13, dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice en ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Bueno, hasta ahí le vamos a dar lectura, pero vamos a desarrollar el 2 y el 13, cuando dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Y esta parte la vamos a destacar porque el Señor, cuando nos elige, nos apunta, o somos herramientas, somos personas o somos vidas creadas para buenas obras, dice la palabra. Entonces esa transformación quiere ser en cada uno de nosotros, para que se vea la gloria de Dios, para que se refleje. Entonces nos tiene, como dicen, nos tuvo por fiel o nos tiene por fiel. Es verdad que estamos llenos de pecado, pero el Señor nos tiene por fiel, o sea, un instrumento que va a cumplir el mandato de Dios, va a cumplir el ministerio que pone, el don en cada uno. Entonces es verdad que ves tus debilidades, pero también en esa transformación, en ese don, en esa capacidad que da el Señor, en esos, podemos decir así, talentos no, más propiamente dones, regalos que nos da, el entendimiento de la palabra, distintos trabajos que podemos hacer en la obra del Señor para llevar este mensaje, este evangelio. Entonces nos tiene por fiel, como dice acá la palabra, y nos pone en el ministerio, como si fuera que, vamos a cumplir todo lo que pide el Señor, como si fuera que no hay defectos en nosotros, como si fuera que, el Señor ya nos tiene por visto el más allá. Y como dice acá la palabra, vamos a leer en Hechos 9:15, Hechos 9:15, para poder entender un poquito de esto, hermano. ¿Quién fue? También Pablo. Y dice así la palabra, 9:15 de Hechos: pero el Señor le dijo: ve, porque Él es instrumento escogido, o instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Vemos cómo esto se lo dice a Ananías. En un momento, Pablo, cuando relata en el capítulo 9 de Hechos, él le dice que iba con una comisión y con poderes para arrestar a los cristianos. Entonces dice que en un momento se le aparece una luz, cae a tierra, dice así el relato, y dice que se queda ciego. En esa ceguera, lo llevan de la mano, lo hacen entrar en la ciudad de Damasco, y dice que estaba clamando a Dios. Y le habla a Ananías, el Señor, y le dice: ve, porque instrumento escogido me es en presencia de los gentiles. Ananías, por supuesto, tenía temor porque había oído de quién era Pablo, sabía quién era Pablo, que era un perseguidor, que los arrastraba a la cárcel, que mataba a los cristianos, que los obligaba a blasfemar. Era un hombre muy, muy vehemente en ese sentido. Entonces el temor estaba instalado porque había una duda de Ananías: ¿cómo me va a enviar a orar por Pablo, si Pablo era el enemigo número 1 de los cristianos? Entonces, en este sentido, dice acá: ve, le dice el Señor, ahí le asegura, porque va a ser mi instrumento. Yo lo estoy escogiendo para que lleve mi nombre, para que lleve mi palabra en presencia de los gentiles. Cuando dice mi nombre, está hablando de Jesucristo. Ahí está hablando del nombre de Jesús, del nuevo mensaje. Este es el que va a libertar al mundo. El que cree en Él va a recibir vida eterna, va a recibir transformación, va a recibir liberación. Y como dice acá,
en presencia de los gentiles. Entonces vemos acá que se cumple esta palabra porque los judíos primeramente no eran muy allegados a predicarle a los gentiles. A los gentiles lo tenían como personas inmundas, vamos a decirlo así. Entonces no se juntaban. Vemos eso también en el relato, creo que en capítulo de Hechos, no sé si recuerdo el capítulo 8 me parece, cuando se le aparece, o el 5, cuando se le aparece a Pedro en la visión, cuando ve el lienzo que bajaba del cielo, dice, con animales cuadrúpedos, animales inmundos, dice, y le dice el Señor: Pedro, mata y come. Y Pedro dice: nunca ha llegado animal inmundo a mi boca. Entonces le dice el Señor: lo que santificó, lo que yo santifiqué, no lo llames inmundo. Entonces le había dicho ahí, en una forma figurada, que también los gentiles iban a tener una oportunidad, pero él no entendió la visión hasta ese momento. Después, cuando se encuentra con el centurión, con Cornelio, dice que ahí entiende la visión. Ahora entiendo la visión, que también los gentiles van a ser coherederos con el pueblo judío. Entonces iban a tener la misma oportunidad de salvación, de liberación. Entonces, ante los gentiles, el instrumento escogido de Pablo, aunque podemos decir, Pedro predicó a algunos gentiles, sí, algunos instrumentos a algunos gentiles, sí se les predicó. Por ejemplo, Felipe, el evangelista, cuando en el capítulo 8, creo que también está eso de hecho, dice que predica al funcionario de la reina de Etiopía. Dice que le predica, y este hombre, como era funcionario, pero también era prosélito del judaísmo, o sea que seguía la ley de Moisés, dice que él venía leyendo en un carro, dice, el pasaje de Isaías, ¿no? Y el pasaje que leía era este: como cordero fue llevado, dice, delante de su tranquilador y enmudecido. Bueno, relata todo el 53. Nosotros decimos 53, en ese tiempo tengan en cuenta que la Biblia no estaba dividida ni en capítulos, no había ni punto, ni coma, no existía nada de eso. Por eso la traducción siempre está sujeta al entendimiento, ¿no? Entonces, para eso mismo nosotros tenemos que entender bien la palabra, y nos tiene que revelar el Señor como para puntuar, como para entender, como para que podamos interpretar correctamente la palabra del Señor. Entonces dice acá la palabra, porque instrumento, bueno, y termino de contar el relato. Y después dice que Felipe le habla al Señor y se acerca al carro. Y dice que cuando oye, que está leyendo, le pregunta: ¿entiende lo que lees? Y le dice este funcionario: ¿cómo voy a comprender si no hay alguien que me lo explique? Entonces dice que le empieza a explicar a partir de ese pasaje de quién era, porque este hombre preguntó: ¿de quién habla el profeta? ¿De él mismo o de otra persona? Y bueno, le empieza a explicar que es la persona de Jesucristo. Bueno, al final cree, al final se bautiza, y al final dice que se prosigue gozoso su camino, y nunca más le vio Felipe. Una oportunidad única que tuvo, pero sí tuvo la fe en Jesucristo, y por lo tanto recibió: el que cree en mí, dice, va a tener vida eterna. Entonces recibe esa salvación. Entonces, ante los gentiles vemos diferentes instrumentos, y en este caso empieza por el entendimiento mismo a ser, usado Pablo. Pablo era muy resistido por los judíos, y cuando digo muy resistido es porque tenía una oposición tal, imagínense, vamos a hablarlo así, en una forma mundanal de hablar, es como que un jugador de Boca se pase a River, o de River se pasa a Boca. Lo crucifican, entonces es como un vendido, vamos a decir. Entonces tenía esa oposición, y siempre se presentaban problemas, y ya los judíos varias veces intentaron matarlo, y tengamos en cuenta que él se tuvo que descolgar en una ciudad cuando estaba por una ventana, dice, y a través, creo que no sé si de trapos, pero la cuestión que lo descolgaron por la ventana porque ya estaban los judíos vigilando todas las puertas por donde iba a salir Pablo, para poder arrestarlo y por consecuencia llevarlo a la cárcel y por consecuencia matarlo. Entonces siempre el juicio iba a ser injusto. Tengamos en cuenta que también
los judíos, que eran opositores a los cristianos, o al camino de Cristo mismo, eran los reyes de preparar testigos falsos. Siempre preparaban testigos falsos, y con esos testigos falsos ellos estaban avalados como para que puedan apedrear, puedan dar muerte, y siempre actuaron así, de esa manera, ¿no? Bueno, entonces vemos que dice, instrumento escogido me es este ante los gentiles. Dice, en presencia de los gentiles, de los reyes. Él también predicó al rey Agripa, predicó a distintas personas que estaban en alto rango, vamos a decirlo así, en jerarquía, en eminencia. Él fue predicando y dice, y de los hijos de Israel. Vemos que también a los judíos le predicó también, pero vemos que primeramente era un instrumento por excelencia para los gentiles. Pero bueno, así el instrumento era escogido para llevar la palabra de Jesucristo. Por eso mismo se le revela de tal manera a Pablo para entender que todo esto que se explica en el Antiguo Testamento apuntaba a Jesucristo. Y él habla ya de un reino de Dios, habla de un reino espiritual, habla de Jesucristo en vosotros la esperanza de gloria, habla de que iban a obtener el descanso, que obtienen la paz, habla de los frutos espirituales, habla, bueno, en tanto lenguaje para poder entender que el reino de Dios o el poder de Dios ya había manifestado. Entonces, a ver, como vuelvo a contar esto y redondeo, cuando habla de instrumento escogido, Dios está viendo más allá, y confía en cada uno de nosotros, así también como instrumento escogido, porque somos instrumentos escogidos ante el Señor. Y Él es el que da la capacidad en cada uno, pone la palabra, el entendimiento, y justamente para esto nos destapa o nos saca la ceguera, que otro nos esté dando la palabra, que otro esté orando por nosotros, para que nosotros también podamos llevar la palabra a otras personas necesitadas. Y cuando hablo de capacidad, en 2 Corintios 3:5 dice esto. 2 Corintios 3:5. No es que seamos suficientes por nosotros mismos para pensar que cosa alguna proceda de nosotros, sino que nuestra suficiencia proviene, o nuestra competencia, de Dios. Entonces nosotros es verdad que no tenemos la capacidad, pero el que nos da la capacidad es el Señor. Entonces, no proviene de nosotros como para decir, yo hablo de la palabra del Señor porque tengo mucha capacidad, porque tengo la capacidad de la oratoria, del saber hablar, tengo los conocimientos. No, el conocimiento proviene del Señor. La competencia proviene del Señor, porque si vamos a hablar de Jesucristo, tengamos en cuenta, hermano, que en ese tiempo los judíos también tenían el conocimiento, pero él tenía conocimiento de la ley. Pero no podían hablar acerca del camino de Jesucristo. ¿Por qué? Porque no era revelado. Y vamos a decirlo, ellos más que ninguno conocían sus costumbres, sus leyes. En cada punto, en cada coma, ellos le daban una interpretación. O sea, eran personas que estaban formadas toda la vida y estaban acostumbrados desde niños a escuchar la ley de Moisés. Entonces, ¿cómo no van a saber? Decimos entre comillas, ¿no? ¿Cómo no van a saber el camino del Señor? Bueno, pero no lo es revelado. Ellos estaban todavía con la fe en la ley de Moisés, por lo tanto tenían un velo. ¿Por qué? Porque tenían incredulidad al camino de Jesucristo. Lo rechazaban. Entonces, no es de todo, y esa competencia o esa revelación, esa capacidad proviene del Señor, porque nos va a dar la capacidad, la virtud para predicar la palabra y de dar el entendimiento a otro, como dice acá la palabra. No proviene de nosotros, sino que nuestra competencia, nuestra capacidad proviene de Dios. Dios da la capacidad a cada uno, y vemos que justamente para esto nos escoge, para llevar la palabra. Somos instrumentos escogidos, como dice acá la palabra. Hechos 9:22 dice así la palabra. Hechos 9:22 dice así la palabra. Pero Saulo seguía fortaleciéndose y confundiendo a los judíos que habitaban en Damasco, demostrando que este Jesús era el Cristo. Vemos, demostrando por las Escrituras que este Jesús era el Cristo. Y él dice que se esforzaba
y vemos que primeramente se iba fortaleciendo. Y así también en cada uno de nosotros, cuando escuchamos la palabra, lo que fortalece es nuestra fe. ¿Nuestra fe en qué? En la palabra. Porque ese es nuestro alimento. Cuando estamos flacos espiritualmente, estamos débiles, nos apunta de un versículo, viene otro versículo y otro, y eso nos convence de pecado y nos va fortaleciendo otra vez para poder aferrarnos otra vez al camino, para recuperar esa fe, esa confianza. Entonces eso nos da convicción de pecado. Pedimos perdón y ¿qué va a pasar? Se va fortaleciendo nuestra fe. Entonces, como dice acá, se fortalecía y dice que confundía a los judíos que habitaban en Damasco, demostrando, dice, por las Escrituras, que Jesús era el Cristo. Entonces, vemos que el instrumento siempre se tiene que fortalecer con la presencia de Dios. Fortalecerse con la presencia de Dios. Cuando digo con la presencia de Dios, estoy diciendo, escuchar la palabra y ¿qué? Dice, la fe viene por el oír de la palabra. Y siempre que decimos, estaba escuchando el mensaje, lo que vos decías, y justo me tocó esta parte, ahí se está fortaleciendo tu fe. Te está sacando de tu duda. Y eso después nos lleva a contritarnos de pecado y a pedir perdón. Porque interiormente cuando escuchamos la palabra y decimos, es verdad, sí, es verdad, ya nos está convenciendo de pecado. Y ahí es cuando decimos, sí, Señor, perdóname mi incredulidad. Ahí te está arrepintiendo. Entonces se va apuntalando tu fe, la seguridad en el camino y, como dice acá la palabra, demostrando que Jesús era el Cristo. Entonces vemos que Él se fortalecía y vemos como en un tiempo pasado, esto es lo que muestra acá, era instrumento de Satanás. Pero ahora ya los confundía a los judíos que estaban en Damasco, porque ahora está hablando del Cristo y dice que se esforzaba. Entonces el que era instrumento de Satanás ahora es instrumento de Cristo, instrumento de Jesucristo. Entonces vemos que así también en nuestra vida la misma transformación que pasó con Pablo quiere lograr en nosotros, hermanos. Que ese instrumento que era de Satanás, o sea, cuando digo instrumento de Satanás, no estoy diciendo que vos vas a predicar a Satanás, pero con tu testimonio, con tu conducta, ya influencias a otra persona, influencias a tu familia, influencias a tus parientes. Entonces, ¿por qué? Porque cuando vos te has entregado el vicio, ¿qué vas a compartir? ¿Vas a compartir la palabra o vas a compartir un trago? Vas a compartir un trago. Entonces eso es instrumento de Satanás para llevarlo a la destrucción, a la perdición. Entonces, con tus formas de hablar, pensando humanamente en cosas que son en contra de la palabra, estás influenciando con ese pensamiento. Es verdad lo que decís, sí, estoy de acuerdo con vos, pero no lo llevas al camino de Jesucristo. Entonces estás siendo instrumento de Satanás, porque Satanás lo que quiere, como dice la palabra en el proverbio, todo, dice, hay camino, no, dice, todo hombre es limpio en su propia opinión, pero hay uno, en realidad, que dice que hay muchos caminos que parece que llevan a Dios, pero su fin es camino de muerte. No recuerdo muy bien el pasaje, pero algo así, que hay muchos caminos. Entonces, hay muchos caminos de verdad, pero hay un solo camino que lleva a Jesucristo. Por eso Él se presenta, que lleva a Dios. Por eso Él se presenta como yo soy el camino, la verdad, la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Él se presenta así. Entonces vemos que por la fe en Jesucristo vamos al Padre. Entonces eso es lo que nos lleva al Padre. En cambio, nuestros pensamientos, ¿cómo decimos nosotros? Bueno, esto está bueno, esto, y parece que vas a obtener. Y cuando digo el camino a Dios, estoy diciendo camino de salvación, camino a la paz, a la liberación. Porque el hombre sin Dios no descansa, no tiene un descanso. Entonces, ahí yo entiendo que cuando decís vas a encontrar la paz con esto, te va a ir bien, entonces vos le mostrás varias posibilidades de despejarse su mente en un momento. Tenés que hacer, como siempre cuenta Karina, terapia. Entonces, a ver, para no pensar tanto en eso, en los conflictos que tenés, ¿y por qué no te vas a hacer un cursito de alguno dedicado al arte, de pintura? Otros se relajan con otra cosa. Entonces, mantiene su foco ahí para que su mente no se vaya justamente al problema que tiene. Entonces, trata de llenar eso del vacío de la presencia de Dios con cosas que les puedo ofrecer como solución momentánea los consejos del hombre. Entonces eso aleja de la salvación, cuando esos problemas en realidad nos tendrían que llevar
al camino de Jesucristo, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí en nuestros derroteros, en nuestros problemas, eso nos llevaría a clamar a Dios o a pedir una solución de arriba, pero muchas veces, como influenciamos mal. Entonces, ¿por qué no hacer un cursito de esto, lo otro? Y yo no digo que está mal hacerlo, si es en base a que vas a utilizarlo como herramienta, pero simplemente por distracción. Yo creo que no hay mucho que ganar ahí espiritualmente, porque cuando uno llega a su casa, comienza el mismo vacío, hermano. Y esto nos compete a todos, así también como cristianos. Porque es verdad, yo siento la presencia de Dios cuando predico. Es verdad que a veces en la oración, muchas veces en la oración, me siento relajado, vengo y bueno. Pero el tema es cuando llegas a tu casa, llegas a tu pieza, a tu cuarto, y apagás la luz, y ahí empieza a trabajar la mente. Ese es el tema. Ahí está el tema. Y ahí te está diciendo lo que tenés. Un mundo lleno de conflicto, de tormento. Hay una canción que dice de un cantante cristiano, si esa almohada hablara, algo así, ¿no? Sí. Entonces, sí, tiene mucho que decir. Porque ahí justamente comienzan los miedos, los temores, los pensamientos, la tristeza cuando me encuentro solo. Y en eso nos quiere libertar el Señor. Y para eso nos quiere hacer instrumento escogido para llevar la solución definitiva, para que se cumpla la palabra. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solamente tú me haces vivir confiado. Que descanse nuestra mente, que no necesite, de otras cosas. Algunos en el método del mundo que, por el vacío, la pesadilla, o lo que fuere, tal vez ponen teléfono, ponen música, o ponen cualquier cosa, para no dormir atormentado. Entonces, vemos por qué, porque no hay una protección espiritual. Entonces duerme. Así como nosotros lo hacemos con las prédicas, pero bueno, las prédicas está bueno en sí, porque nos despeja la mente, pero yo quiero ver si ustedes un día le toca dormir fuera de acá, en la casa de un amigo, en la casa de un pariente, y que no haya prédica, que no haya nada de eso, y que esté con un silencio. Empieza a divagar la mente, a pensar, no te sentís cómodo, sentís que te falta algo. Porque es verdad que acá escuchamos la palabra y por ahí, como a veces hasta decimos, tenemos rechazo a la palabra y por ahí nos dormimos. No entendemos nada porque está la palabra y uno duerme. Pero el tema es cuando te falta eso. Es cuando llegué a una casa, un vacío, y me tocó, cuando yo me fui de vacaciones, no había llevado el teléfono, lo dejé acá para grabar supuestamente. Un gran error para mí porque hubiera dejado a otro que grabe, porque no tenía nada ya como para defenderme. En un momento habían pasado 3 semanas y le digo a Oso, por favor mandame prédica. Las prédicas no llegaban porque eran muy grandes los archivos. Pero le digo, mandame música, mandame algo, no tengo nada que escuchar allá. Y no tenía nada en verdad. Entonces me mandó unos temas por WhatsApp, aunque sea eso me ponía, para poder subsistir en medio del silencio, en medio que no había palabra, en medio que no, ni siquiera, ni palabra de la cruz, menos. Entonces generaba todo un tormento, un vacío a mí. Y necesitaba despejarme, necesitaba escuchar algo de la palabra de la cruz, pero no llegaba nada. Una prédica para llegar en la casa de un tío mío, a veces entraba y a veces no, porque el interés era muy flojo, muy flaco, no había señal, y era todo un tema de estar atormentado, porque solamente escuchaba hablar de plata, de dinero, de todo lo mundanal, y todo el tiempo lo mismo, ya me volvía loco, y yo necesitaba la palabra de Dios. No era lo mismo no escuchar, porque necesitaba escuchar otro instrumento. ¿Saben? Yo me apartaba, oraba, leía la palabra, pero también necesitaba el apuntalamiento de otro instrumento. Al menos yo lo sentía así porque mi alma estaba muy acostumbrada a siempre escuchar. Lo único que escuchaba así, que llegaba allá sin interferencia, la primera 2 semanas que me volvió loco, era los gritos de mi viejo.
me volvió loco, lo escuchaba a la noche, literalmente lo escuchaba, no podía descansar, no podía dormir, estaba atormentado. 2 semanas que me volvió loco, no podía dormir a la noche, estaba acostumbrado a escucharlo, entonces me atormentaba, digo, qué falta me hace la palabra, qué falta me hace, bueno, las cosas que eran de la cruz. Entonces eso siempre tenemos que tener en valor, hermano, que nos quiere justamente transformar de instrumentos, como dice acá la palabra, de Satanás a instrumento de Dios. Y que toda persona que sea transformada también en nuestra ayuda, en nuestro sostén en momentos difíciles. En una sola parte descansé cuando fui a la casa de Narciso, que él sí recibía la prédica y la ponía a la madrugada en el teléfono, y yo escuchaba del otro cuarto, dejaban la puerta abierta para poder escuchar yo palabras que iban de acá para allá, y eso me producía un poquito de descanso. Pero vuelto a otros lugares de Paraguay empezaba el mismo tormento, porque necesitaba esa palabra de la cruz. Amén. Y dice acá la palabra también en Primera de Corintios 3:5. Primera de Corintios 3:5. Tal vez uno no lo valora porque todavía no... A ver. No se ha apartado de este lugar. No se ha ido, pero... el día que se vaya, y creo en cualquier estatura espiritual, con lo mínimo, vas a decir, es verdad, tenía razón, se extraña esto o lo otro, algo van a extrañar de acá, algo van a extrañar. Entonces, eso es lo que justamente queremos que valoren, queremos que, digamos, puedan llevarse algo también, para que si hoy está en una posición de opositores al camino, vamos a decirlo así, o por la falta de entendimiento, pero después puedan llevar, como Pablo, ya con una vida transformada, la palabra de Dios. Dice en 1 Corintios 3:5, ¿qué es Apolos? ¿Qué es Pablo? Servidores mediante los cuales habéis creído, según el Señor dio la oportunidad a cada uno. Entonces acá hace una pregunta, ¿qué es Pablo y qué es Apolo? Somos servidores, simplemente servidores, y según la oportunidad que dio a cada uno. Y a Pablo le dio la oportunidad en sí, ve porque instrumento escogido me es este. Le dio la oportunidad a Pablo, le daba la oportunidad a Apolo, y según a cada uno los dones que da. A uno lo utiliza de una manera, con un tipo de entendimiento, con una forma de explicación, a otro de otra manera, más evangelista tal vez, más de una manera, podemos decir, efusiva, podemos decir emocional, porque vieron que algunos predican en el punto de vista de la transformación, de que Dios te quiere transformar, Dios te quiere bendecir, y bueno, es como que anima. Entonces esa es la parte de evangelismo, la parte transformadora que cuenta el testimonio y anima. Otro más es la parte de la enseñanza, que instruye a partir de la doctrina, el entendimiento, tal vez un poquito más frío, pero sí quiere dar a entender la palabra en su profundidad. Entonces a cada uno un talento, porque dice la palabra, antes de este versículo, Pablo plantó, Apolo regó. Pablo impuso la doctrina de Jesucristo, y el que riega, acá, el que mantiene el mensaje de Jesucristo, el que pastorea, es Apolo. Entonces, como deja ancianos en cada ciudad, pastores u obispos, como le llama, o ancianos también le llama, en este caso lo dejó a Apolos. Y Apolo predica, pero el que implanta, como decía mi mamá, ustedes salieron de mi muslo, decían, por el mensaje de la cruz. Porque la cruz, el entendimiento del perdón, lo tuvo ella. Entonces todo lo que predicamos somos el muslo de ella. Cumpliríamos la función, en este caso, de Apolo. Todo lo que llevamos el mensaje del perdón, del confesar nuestro pecado, del arrepentimiento para perdón de pecados. Entonces vemos, hay un Pablo, que sería Noemí, mi mamá, y después estábamos los Apolos. Cada uno de nosotros cumpliríamos esa función cuando llevamos la palabra. Pero Dios nos da oportunidad a cada uno según la oportunidad, según el don, y como dice, uno viene de una vida, otro de otra vida. Entonces vas a contar
desde el punto de vista de tu problema vas a contar tu testimonio. ¿Qué pasó en tu vida? ¿Cuál fue la transformación? ¿Cómo hizo Dios? Entonces, Martín contará de su problema, de su viaje, el por qué vino. Lo mismo Eri, lo mismo acá Judith y Freddy, de sus viajes, de sus conflictos, de sus aventuras, podemos decir, que han pasado, contratiempos que han tenido para lograr de acá a poco tiempo, Dios sabe cuándo, que puedan obtener lo que ellos están deseando, pero siempre de la mano de la ayuda de Dios. Y cómo recibieron acá también la palabra. Entonces, esa palabra, digo, es un poquito la ayuda de Dios para que puedan hallar una salida en este camino. Entonces, así cada uno, por ejemplo, esta chica también, desde el punto de vista de su cabeza, de su enfermedad, y bueno, cada uno así va contando un testimonio. Entonces, Dios da el regalo, Dios da la palabra, obtienen una salida y cada instrumento va a cumplir su función. Vamos a decirlo. Martín tiene un problema, vamos a decirlo así, tuvo problema de dolor de cabeza. Entonces, él sería como una aspirina para otras personas que le duele la cabeza, porque van a tener los mismos problemas. A ver, a otra persona que le duele una parte muscular. Bueno, parte muscular vamos a hablar de un calmante, y el calmante sería, por ejemplo, por decir, Noelia. Entonces llevaría a partir de ser calmante la solución para la parte muscular. Y así en cada uno, en un área, con la capacidad que nos da, con lo que podemos hablar, con lo que podemos transmitir, con lo que podemos contar de nuestros testimonios. Entonces somos servidores de eso, de ese punto de vista, de esa manera el Señor nos va a ir enseñando y nosotros vamos a poder explayar dónde encontramos la solución en nuestra vida. 1 Corintios 15:10. Primera de Corintios 15:10. Pero dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y la gracia para conmigo no resultó vana. Hasta esta parte vamos a tocarlo, vamos a destacarlo. Dice, por la gracia, de regalo soy lo que soy. El Señor me regaló, siendo la persona que hoy soy, o soy transformada, es por regalo del Señor. Y dice, y la gracia no resultó, el regalo no resultó vano. Entonces acá es cuando nos tenemos que preguntar, ¿realmente es en vano el regalo que hizo nosotros? ¿O no? ¿Nos está usando o nos va a usar? Entonces ahí es cuando va a quedar esto de la pregunta. Acá a futuro, ¿resultó en vano el regalo de Dios? La palabra, la salida, la palabra de Jesucristo, la capacidad, ¿quedó tronco? ¿O realmente nos está usando? ¿O nos va a usar de acá a futuro? Y eso depende de nuestra humillación, depende de nuestra confesión de pecado, nuestra rendición al Señor, de decir, Señor, heme aquí, como dijo Isaías, envíame a mí. Entonces va la sinceridad de cada uno, decir, Señor, cambiame de pensamiento para que haya ese sentir, como dice la palabra, Él da el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, cuando dice buena voluntad, está diciendo, es la voluntad del Señor, que en vos actúe el poder de Dios, que Él te gobierne. Pero, como dijo anteriormente, leímos, no es que la competencia proviene de nosotros. Dios nos hizo ministros competentes, y la competencia proviene de Él. Él te da la capacidad, te da la libertad para hablar, el Señor pone ese sentir, entonces va a fluir solo. No es algo forzado o algo armado, sino que va a salir lo que hay en tu corazón. De la abundancia del corazón, dice, que habla la boca, sale la boca. Porque si abunda la palabra del Señor, la presencia del Señor, lo que vas a hablar, lo que sentís, para llevarle liberación a otro. Entonces, en eso se ve justamente cuando dice, no resultó en vano para conmigo. Y acá, a poco tiempo, a mucho, no lo sé, con cada uno, con diferentes tiempos, se va a ver. ¿Fue en vano la palabra? ¿Fue en vano la predicación? ¿Fue en vano el regalo?
¿Fue en vano la liberación? ¿Fue en vano la salvación que te dio? ¿En qué va a quedar? El Señor lo sabe, yo no lo sé, pero eso depende de cada uno de nosotros. Si hay un arrepentimiento, si le pedimos corazón arrepentido para que sea transformada nuestra vida. Entonces dice también acá la palabra, en 2 Corintios 4.1, 2 Corintios 4.1, dice así la palabra. Por tanto, puesto que tenemos este ministerio, según hemos recibido misericordia, no desmayamos, no desfallecemos. Entonces dice acá la palabra, tenemos este ministerio según hemos recibido la misericordia. Según la misericordia del Señor que nos dio, nos da un ministerio, nos da un encargue, nos da la palabra, nos alimenta de conocimiento, nos pone su presencia, nos da liberación y dice acá la palabra, según hemos recibido, no desfallecemos. Entonces, no desmayamos, sino nos estamos esforzando. No nos desalentamos, sino que seguimos peleando. Porque hay una pelea, un conflicto. Satanás quiere poner desánimo, aburrimiento, desinterés, parece que es lo mismo, pero porque no está entendiendo el plan de Dios. Entonces, entiendo que también, para esto el Señor habla el plan de Dios, o la doctrina en profundidad, para hacerte entender el por qué estás acá. No es simplemente para... A ver, te puedo predicar, por ejemplo, la palabra de Jesucristo y el ciego. Cuando sanó al ciego y entró y le untó sus ojos con barro, dice, y escupió en el barro la saliva, y dice que se fue a lavar el estanque de Siloé, recibió la vista. Bueno, el mensaje hermoso, te alienta. Pues yo sí te estoy alentando todo el tiempo, te doy esto, te doy lo otro, y aliento. Y no te estoy diciendo el para qué te va a dar aliento, el para qué te transforma. Entonces no hay una profundidad en cuanto al entendimiento de la palabra. Vas a decir, y siempre lo mismo, yo sé que va a terminar en que recibí, estaba enfermo y recibió el milagro, y siempre lo mismo, pero yo estoy mal, y yo no entiendo el plan de Dios, y yo no entiendo esto, y yo no entiendo lo otro. Por eso, entonces, se va dando palabra para las personas que necesitan ese milagro, esa salida, pero después también se va apuntalando a la doctrina para que eso puede trabajar en tu mente, para entender el por qué lo está haciendo, dónde te va a llevar, dónde te quiere usar el Señor y por qué pasó lo que pasó en tu vida, porque hasta ahora mucho contiene, por qué el Señor permitió esto. Bueno, habíamos leído la semana pasada que dijimos que la ley muestra el pecado, entonces permite, nos encierra, nos apunta al pecado y cada uno en algún área. Entonces, no te pasó porque sí, que vos tuviste vicio, estuviste en la droga, al otro se le destruyó el matrimonio, otros pasan sobresaltos económicos, otros problemas mentales. Es para mostrar la gloria de Dios, decíamos la semana pasada. Y todavía contra eso se contiene. Pero ¿qué decía la palabra? ¿Operan en sufrir la consolación del Señor? Entonces eso tenés que entender. Que operan en sufrir. No, porque estoy mal, porque el Señor no hace milagros. No, quiere hacer el milagro, pero tenés que entender que no podés llorar por el pasado. Vos tenés que caminar hacia adelante. Ya le dice, no mires hacia atrás, le dijo a Lot. Y Lot mirando hacia atrás. No, pero su mujer sí. Entonces eso lo paralizó. Entonces cuando no entendemos el plan de Dios, que todo es permisivo del Señor. Todo sucedió por algo. Primero, dice, en 1 Corintios 15, dice, primero, ¿quién nace? El primer Adán, el viejo Adán. Y después el nuevo Adán, el que es del cielo. El primer Adán es de la tierra. Entonces ya no entendemos a veces ni el plan de Dios. Algo básico que tienen que entender para no quejarse más contra Dios. El por qué permite las pruebas es para la consolación. Es para que se manifieste la gloria de Dios. No dice a Faraón, para esto mismo te levanté, para poder mostrar mi poder sobre ti, y todavía lo tratamos como injusto a Dios. Pero ¿cómo va a mostrar una consolación? ¿Cómo voy a consolar a una persona que no le ha pasado nada? ¿Cómo se va a acercar a Dios también? Porque lo único que me lleva a Dios es muchas veces clamar en el sufrimiento. Porque yo no voy porque quiero, eso no existe.
Es por la desesperación, por la necesidad. ¿Por qué habríamos de pedir la ayuda de Dios si a mí no me pasa nada? Si me va todo correcto. No. Entonces, eso va en contra de la palabra. Por no entender la palabra de Dios, entonces querés que te hagan sentir bien, te abrace, te hagan mimos todo el tiempo, Dios te bendice, Dios quiere libertad. Mirá lo que me dice un muchacho. Dice, no, porque dice, ¿cómo puede ser que le pasó estando en la casa de Dios a este muchacho, donde yo estaba también, en la misma casa de Dios? Le digo, Dios está, pero eso depende de cada uno. Y Dios no es que está en una casa, en un edificio en sí. ¿No decía la palabra que somos templo del Espíritu Santo? ¿El templo de Dios? Entonces, en mí puede estar ahora la presencia de Dios, por decir algo. Pero en vos puede estar la presencia de Satanás. Judas estaba comiendo en la misma mesa con el Señor. Los apóstoles tenían la presencia de Dios y Judas tenía la presencia de Satanás. Y hace una forma figurada, dice, cuando salió de ahí, Satanás entró en él, o sea, tomó posesión totalmente. No es que está en un edificio y me decía esta persona, tenés que hacer limpieza ahí. ¿Qué limpieza? La limpieza es individual y de cada uno. Entonces eso tenemos que entender. Tenemos que entender el plan de Dios, la doctrina. Entonces para esto tiene que haber lectura. Para esto tiene que haber meditación en la palabra. Para esto tiene que haber confesión de pecado, porque si no parece que la culpa es del pastor, la culpa del lugar, la culpa que no hicieron limpieza. Algunos dicen, ¿me pueden cerrar la puerta por favor? Algunos dicen esto. Dicen, no le dijiste a tus pastores, porque se van algunos con queja, que te hagan oración, dice, liberación y unción de aceite, que te unjan con aceite. Como si fuera, a ver, el aceite te va a libertar. Una unción así porque te ponen aceite bendecido porque le oran. Pero si yo le oro a un aceite, a ver, ¿puedo con mi misma mano también libertar? ¿Qué tiene que ver eso? O sea, había una figura así en el Antiguo Testamento, pero caímos en el judaísmo otra vez. Igual que dicen, no, óreme porque, escuchen esto, óreme porque, y quieren y esperan esa imposición de mano, que eso lo puede, a ver, primer tiempo cuando no entendés, te hace bien, ¿por qué? Porque sentí que te tocan, pero después cuando te acostumbras a eso, si no te hacen imposición acá, por más que te digan, yo voy a orar por vos, pero parece que necesitan la necesidad que te agarren de la cabeza. Y ahí hay una figura, que es llevar la liberación. Entonces, ¿qué pasa? Al estar tan arraigado esto, entonces, ¿qué pasa? Confías en que, sintiendo ya la mano acá, parece que está descansando. Es verdad, el instrumento tiene el poder de Dios, pero vos estás confiando en cuando te pone la mano. Entonces, si no pone la mano, no vale. Entonces ahí te vas dando cuenta que tenés fe a una imposición de mano más que a la palabra del Señor. ¿Es valedero que le pueda hacer? Sí, yo le puedo hacer. Uno le puede hacer, que le ore, pero que no tenga la fe en eso, en que te ponga la mano, sino que la liberación viene de la mano de Dios mediante la palabra y la oración, la confesión de pecado. Entonces vemos que la palabra dice, por la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. ¿Le hizo en posición de mano? No, pero pasó la sombra. Y hay toda una figura. Entonces, como nos hemos acostumbrado a la figura, que dice que en hebreo que ya no tengamos la fe en las aguas, algo así, que habla de las aguas, del bautismo, de la imposición de manos, y nosotros todo en eso todavía. Bautismo, cuando cuenta mi mamá que dice que se bautizó y recibió como un fuego, decía que sentía la presencia de Dios, porque todavía estaba la fe chiquita, la fe en eso, la fe en la parcialidad, la fe en la ley. Entonces vos confías en la figura. Entonces, ¿qué pasa? Se siente libertado, pero a uno le tiene que enseñar a la persona que ellos ya tienen que ser libres por la palabra y por la oración. A ver,
Yo me acuerdo que había prédicas en el 2012 que yo predicaba y agarra y hablaba en lengua y empezaba a hablar en lengua y empezaba a pasar la mano así. Cuando pasaba la mano así, se llenaban todos del Espíritu Santo, todos hablaban en lengua. Empezaban a llenar la presencia del Señor. ¿Era porque yo le mandaba? No. O sea, con esa simbología, por poner la mano así, no, sino que el mismo poder de Dios contagiaba otra vez. Pero la gente está acostumbrada, o otros dicen que soplan, hacen así, entonces reciban la liberación. Entonces hay toda una simbología a la cual nosotros, por tradición, por formas, por manera, porque nos hemos acostumbrado, porque nos ha enseñado así, entonces ponemos todavía, entonces están así, bla, bla. Y vos fíjate, esa misma persona que le van a orar 4 años, 5 años, y si no les enseña que tienen que hacer por el arrepentimiento, le van a seguir orando y van a seguir 10, 20, 30 años y se van a acostumbrar a poner la cabeza. Eso, no van a cambiar nunca. Porque eso, hábito cuando nos enseñan, entonces ahí se le arraiga la fe, entonces van a decir, óreme, necesito oración. Tenés que tener arrepentimiento, hermano. Arrepentimiento, por eso no se liberta. Por eso no hay liberación. Entonces, ponemos en una simbología. Esto ya lo enseñó mi mamá, y yo no le voy a discutir a mi mamá porque ella tenía mayor profundidad. Después se produjo una confusión otra vez, pero volví a escuchar y volví a entender como lo había explicado mi mamá. Todavía, ¿es verdad que actúa así por la imposición de mano? ¿Actúa el poder de Dios? Sí, pero es por la falta de fe, la falta de confianza. Porque nosotros nos tenemos que libertar, hermano, en la oración. Como decía mi mamá, yo te oro desde acá por teléfono y te libertás. Mi mamá decía, ya lo voy a orar. Y le hacía una oración por mi abuelo, que estaba en Paraguay, y ella estaba acá. Y la llamo otra vez a la hora y dice, sí, ya sentí que se siente mejor. ¿Se libertó? Sí, yo sentía la liberación. Estaba orando. Entonces esa es la transmisión del poder de Dios. Orar los unos por los otros. Pero que no nos acostumbremos simplemente a una señal. Tiene que haber arrepentimiento, tiene que haber confesión de pecado, tiene que haber escuchar la palabra. Entonces ahí está la liberación. Eso es lo que nos enseña y para esto nos escogió como instrumento escogido y nos pone y nos tiene por fiel, como dice la palabra. Bueno, vamos a cortar acá, no voy a poder seguir porque lamentablemente el tiempo ya pasó. Amén.